Buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor porque en esta mañana Él también nos concede este privilegio de poder acercarnos a su presencia, ¿verdad? Y poder compartir juntos su palabra. Pues quiero invitaros a que abramos la palabra de Dios en Jeremías capítulo 20. Jeremías capítulo 20. Y vamos a leer los versículos del 7 hasta el 11. Y dice así la palabra del Señor. Como título lleva esta porción Lamento de Jeremías. Me sedujiste, Señor, me dejé seducir, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. ¿Cuántas veces hablo y doy voces, grito, violencia y destrucción? Porque la palabra del Señor me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Por eso dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de resistirlo, pero no pude. He oído lo que muchos murmuran, terror por todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos esperaban que claudicara. Decían mis enemigos, quizás se engañe, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas el Señor está conmigo, como un poderoso guerrero. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Ante la derrota, ¿qué hemos de hacer? ¿Por qué este lamento de Jeremías? Pues este lamento de Jeremías es porque él fue un profeta que durante 40 años estuvo predicando al pueblo de Israel y trajo sobre él profecías muy severas que el pueblo no quiso escuchar. Josías fue un buen rey para Israel. Después de muerto, le siguieron Joacaz y Joacim. Y Sedequías, el último rey de Judá, estaba en ese momento en el trono. Él fue el peor y el más débil de los reyes que gobernaron en Judá. Fue durante su reinado que el cautiverio a Babilonia fue profetizado por Jeremías. Cuando Jeremías comunicó la palabra de Dios, fue firme, inflexible, duro, pero como hombre de Dios tenía un corazón sensible. Los 3 reyes que siguieron a Josías rechazaron el ministerio de Jeremías. Fue absolutamente ignorado. Al llegar al capítulo 20, Jeremías es perseguido por primera vez. Y en Jeremías 20, 1 y 2 dice así. El sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como principal en la casa del Señor, oyó a Jeremías profetizar estas palabras. ¿Qué palabras fueron? Pues en el versículo 15 dice así. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus aldeas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su corazón para no oír mi palabra. Entonces Pasur hizo azotar al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín. Como sabéis, un cepo es
para que no te escapes. Te cogen con las manos aquí y te quedas sujeto, incluso a veces te cuelgan, ¿verdad? Pues eso es lo que le hicieron pasar a Jeremías, ¿verdad? Jeremías aquí es perseguido por primera vez. Y hoy la palabra de Dios está siendo perjudicada. Él profetizaba, pero no gustaba lo que profetizaba, ¿verdad? Al pueblo no le gustaba lo que decía. Y la acusación no vino desde fuera, fue desde el mismo, desde dentro, ¿verdad? Es que le acusan al profeta. La acusación empezó desde dentro de su mismo pueblo, ¿verdad? Y es que a veces las persecuciones vienen a veces, o las críticas vienen a veces más de dentro que de fuera. El texto que acabamos de leer, de Jeremías 7 hasta el 11, vemos al profeta que está muy desanimado. El profeta aquí está muy desanimado y triste porque se burlan de él. No tenía deseos de proclamar el mensaje del Señor porque el pueblo no lo tomaba en serio y la palabra que él profetizaba no era creída por los gobernantes. Pero ¿cuántas veces nos hemos sentido nosotros como el profeta? Desanimados, frustrados, años y años orando y predicando la palabra de Dios, testificando de Él y su palabra, y a veces no vemos resultados. Eso suele pasar, ¿verdad? Al menos como nosotros quisiéramos, nos gustaría ver resultados cuando oramos por personas o cuando esperamos en el Señor, nos gustaría que Él nos contestase conforme quizás a nuestra voluntad y a nuestros deseos, pero no es así. Oramos por nuestras familias, oramos por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de trabajo, oramos por campañas evangelísticas, pero como dice el versículo 8 de esta porción, ¿cuántas veces hablo y doy voces, grito, violencia y destrucción? Decimos como el profeta, atender, oír el Evangelio, es el día de salvación. Estamos en la era de la gracia, Cristo viene y el infierno existe, aunque no lo queramos creer. Dios tenga misericordia de todos aquellos que no le dan importancia a la eternidad. Dios tenga misericordia y sigamos orando por aquellos a quienes amamos y queremos verles a los pies del Señor Jesús, rendidos a Él. Jeremías 19, 11 y 12 dice así: Ahora pues, habla a todo el pueblo, a todo hombre de Judá y a los habitantes de Jerusalén. Esto ha dicho el Señor: yo dispongo el mal contra vosotros y contra vosotros trazo planes. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Pero dirán, eso no es posible, porque iremos tras nuestros ídolos y haremos cada uno conforme al pensamiento de nuestros corazones. Exhortación, mandato de Jeremías por parte de Dios, y el pueblo dice que irán y harán lo que a ellos les parezca bien. Qué triste, ¿verdad? Pero también eso puede suceder a veces en nuestra vida, que el Señor nos esté mandando algo y no lo hagamos. La profecía que les anunciaba se cumplió en el tiempo que ellos... No se cumplió en el tiempo que ellos deseaban. Lo ridiculizaban cada vez que les hablaba del juicio de Dios. Durante 40 años estuvo Jeremías predicando el Evangelio, predicando lo que Dios le decía al pueblo de Israel. Fue un profeta que realmente sufrió mucho, ¿verdad? En vez de atender a la palabra de Dios, dichas por el profeta, el mismo sacerdote del templo hace azotar a Jeremías, como hemos leído, ¿verdad? En el capítulo 20, 1 y 2. No te extrañes si no eres aceptado o recibido por ser cristiano en el medio que estás.
Hoy los cristianos, no es que en esta zona o en este país suframos mucha persecución, pero sí quizás en tu medio, o ser cristiano, pues no sea muy bien visto, ¿verdad? No seas muy bien visto. Pero no nos debemos de extrañar, porque ya vemos a través de la palabra de Dios que se sufre si eres un verdadero cristiano, ¿verdad? Si eres un verdadero cristiano se sufre por seguir al Señor. Es por eso que el profeta pensó renunciar a su ministerio. Dice, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Versículo 9. Frustración, desánimo y derrota. ¿Te ves en estas palabras? Pues a veces es posible. Esta era su decisión. ¿Cuál era la decisión de Jeremías? Me desentiendo de todo. No quiero saber más de predicar y de anunciar la palabra al pueblo de Israel. No me acordaré más de él. No me acordaré más de las palabras que me diga Jehová para este pueblo. Ni hablaré más en su nombre. Pues a veces nos podemos encontrar en esta situación porque nos encontremos tan cansados, tan frustrados, que pensemos que ya no hay solución, que ya no hay remedio, ¿verdad? Pero sí que la hay, sí que la hay. Esta era su decisión. Me desentiendo de todo. ¿Y cuántas veces hemos pensado en rendirnos, verdad?, ante las adversidades? ¿Motivos? Pues tenemos motivos cuando hacemos esto, decimos esto. Siempre hay algún motivo por qué tomamos decisiones o por qué decimos ciertas cosas. Pues puede ser por enfermedades, por conflictos familiares, por roturas matrimoniales, por pérdida de trabajo, por economía destruida, etcétera, etcétera. Sí, esos son motivos que nos pueden llevar a abandonar, ¿verdad? Que nos pueden llevar a decir, me rindo. Pero Jeremías, ¿sabéis qué es lo que le pasó? No pudo llevarlo a cabo. No pudo llevar a cabo lo que había en su corazón en ese momento. Porque ¿sabéis qué había en el corazón de Jeremías? Había un fuego ardiente dentro de él, ¿verdad? Había un fuego ardiente dentro de él. Versículo 9. Dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. ¿Verdad? Nosotros, igual que Jeremías, también hay un fuego en nuestro interior, en nuestro corazón. ¿Y sabéis cuál es? Es la presencia del Espíritu Santo que nos recuerda lo que tenemos que hacer cuando pensamos en abandonar nuestras responsabilidades. Ahora, ¿cómo podemos llevar esto a cabo cuando nos sintamos en esta situación? Porque no es fácil, y más cuando se nos mete algo en la cabeza, ¿verdad? No es fácil dejarlo, pero mirar, obedecer a Jesús, a Cristo Jesús nuestro Señor, creer en su palabra, en su Espíritu, Él es el que puede ayudarnos a salir de esas situaciones. ¿Y por qué? Porque lo dice su palabra. Y porque lo dijo el mismo Señor Jesús. En San Juan capítulo 14, versículo 23 al 26 dice, respondió Jesús, el que me ama y obedece mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no obedece a mis palabras. Y las palabras que me habéis oído, no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas durante el tiempo que he estado con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os lo explicará y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Señor quiere que obedezcamos y amemos su palabra. Y para que esto pueda hacerse realidad en nuestra vida, tenemos al Consolador,
al Espíritu Santo que mora en nosotros, que hemos sido sellados con Él y que vive en nosotros. Hermano, si tú has creído en Cristo Jesús, tú estás sellado con el Espíritu Santo. Tú eres templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Y como Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os explicará y os recordará todo lo que os he dicho. No vale rendirse, no vale rendirse. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, que es el que nos tiene y nos tenemos que dejar que Él nos guíe. Él es el que nos tiene que recordar a los creyentes cuando estamos pensando en tirar la toalla, como se suele decir. Y nos recuerda estas 4 cosas. Mirar lo que quiere decirnos el Señor en esta mañana a través de estas palabras. La primera es nuestras decisiones. Cuando tú tomas, cuando yo tomo una decisión, también afecta a otros. Indudablemente. Si vives en familia, si vives solo, si vives en una comunidad, vivas donde vivas, todas las decisiones que tú tomes siempre afectarán a otros que tienes a tu lado, ¿verdad? Mirad lo que dijo Nehemías capítulo 4, versículos 13 y 15. Cuando Nehemías estaba construyendo las murallas de Jerusalén, él tuvo muchos problemas. Pero mirad lo que dice ante las decisiones. Entonces puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Por la parte baja del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos. Después miré, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead. ¿Por quién? Por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. No vale rendirse, hay que seguir peleando, porque todo lo que tú haces afecta a todos aquellos que tenemos a nuestro alrededor. Nehemías les recuerda que el motivo para luchar no cabe la rendición. La familia, los unos por los otros, y en este caso afecta a nuestras familias y también afecta a nuestra iglesia, ¿cómo no? Cuando tomamos decisiones, afecta también decisiones como iglesia que somos, afecta a todos, ¿verdad? Nehemías les recuerda que el motivo para luchar y no cabe rendirse es la familia, ¿verdad? Y todos aquellos que le rodean. Nosotros, antes de rendirnos, tenemos que saber que nuestras decisiones afectarán a nuestra vida, a la iglesia y a todos cuantos nos conocen y saben que somos cristianos. O sea que tenemos una seria responsabilidad, ¿verdad? Afectará a nuestro testimonio. Por esto la palabra de Dios nos dice en Romanos 14:7, ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Hermanos, estamos interconectados. No vale ir por libre. Lo que tú hagas afecta como creyente a esta comunidad. Tienes que hacer como Pablo dice aquí, ninguno de nosotros vive ni muere para sí, estamos todos unidos y tenemos que amarnos, ¿verdad? Tenemos que respetarnos. Pablo en este pasaje está diciendo que tienes que mirar por tu hermano. Tienes que mirar por tu hermano. Si tu hermano es débil, tienes que mirar por él. Y si tú eres más fuerte, pues más aún todavía, tienes que amarlo y respetarlo. En las decisiones que tomamos las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida pueden ser para bien o para mal. Me encanta este versículo de Josué, capítulo 24 y versículo 15. Dice así, si mal os parece servir al Señor,
Escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero mirad lo que dice: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Qué decisión más magnífica, ¿verdad? Y esta es la decisión que muchos de nosotros hemos tomado cuando hemos formado un hogar y cuando hemos tenido la posibilidad de elegir o de escoger. Hemos dicho no, a esto no. Yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Que así sea, que el Señor nos ayude para que nuestras casas, nuestros hogares, nuestras familias, nuestra iglesia, sirvamos al Señor. ¿Qué será de tu casa, de tu familia, del testimonio, en definitiva? ¿Qué será de nuestras vidas si nos rendimos? Aunque vengan las pruebas, no cabe rendirse, hermanos. Tenemos que seguir adelante. El segundo punto es: debemos recordar que todas nuestras cargas las hemos de traer a nuestro Padre Celestial. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor Jesús. A lo largo de nuestra vida hay pruebas y dificultades. Por este motivo muchos se rinden, abandonan la vida cristiana y el congregarse en la iglesia. Otros se sienten cansados, desesperados, pero no se dan cuenta de que esta invitación del Señor Jesús que dice: si estás cansado y cargado, si sientes que no puedes más, ven a mí y yo te daré descanso. No pierdas la oportunidad, hermano, hermana o amigo o amiga que estás aquí en esta tarde, en esta mañana. No pierdas la oportunidad de acudir a Cristo, porque Él quiere ayudarte, sea cual sea tu problema, sea cual sea tu dificultad, sea cual sea tu prueba. El Señor quiere ayudarte porque es una promesa que Él nos ha dado. Y la palabra de Dios nos dice en 1 de Pedro 5, 6 y 7, humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si tú te humillas, si nos humillamos delante del Señor, en estos momentos, en esos momentos de pruebas, de dificultades, dice que Él nos exaltará después. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Y sobre todo, esta es una palabra que nos llena a todos los creyentes. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué palabras tan preciosas y alentadoras de nuestro Padre Celestial para cada uno de nosotros en esta mañana. Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, Él tiene cuidado de nuestras vidas. Cuando vivimos estas situaciones de querer rendirnos, tenemos que buscar la paz y reflexionar sobre lo que el Señor nos está diciendo y aprovecharnos y tomar todas sus promesas para nuestra vida. Y tercer punto, hay otros que están como tú o peor, pero han decidido no rendirse. Han decidido no tomar la toalla. ¿Y sabéis quiénes son? Aquellos que no tiran la toalla y que nos dan un ejemplo extraordinario. Pues son nuestros hermanos perseguidos, la iglesia perseguida. Yo me admiro cuando leo, escucho cómo estos hermanos, en situaciones tan difíciles, tan complejas, son capaces de servir al Señor. Yo sinceramente creo que no he estado nunca en una situación difícil para servir al Señor, tengo que confesarlo. He conocido personas que sí han estado en momentos críticos, pero ¿os imagináis en Corea del Norte la persecución que tienen los cristianos allí? Pues ahí están, dando testimonio de su fe y valor, constancia en servir al Señor. Jeremías se dio cuenta de que su lucha interior era irresistible. Era mayor la fuerza, el poder
había en su corazón que el abandonar y decirle al pueblo que ya no iba a hablar más el nombre de Dios, ¿verdad? Pero no pudo hacerlo. Su agotamiento y decepción le llevó a decir: no hablaré más en su nombre. Es decir, no profetizaré más a este pueblo rebelde, idólatra. Pero no te rindas. Sigamos firmes en la fe. En 1 de Pedro 5, 8 y 9 dice: sed santos y estad atentos, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y esto es lo que quería hacer el enemigo, devorar a Jeremías con esta actitud. Pero eso también es lo que nos pasa a nosotros. En momentos difíciles es cuando el enemigo aprovecha para querer devorarnos, para querer hacernos daños. ¿Por qué? Porque está como león rugiente, como dice aquí la palabra. ¿Te imaginas verte delante de un león y rugir? Eso da respeto, da miedo, ¿eh? Eso da mucho respeto. Pues esa es la actitud que tiene el enemigo hacia nosotros los cristianos. Quiere asustarnos, desalentarnos, ¿verdad? Pero sigue diciendo el texto: resistirlo. ¿Cómo? Firmes en la fe, pues sabéis que vuestros hermanos alrededor del mundo están experimentando los mismos sufrimientos. No pienses que eres tú solo o sola. No pensemos que somos nosotros los que tenemos dificultades en servir y seguir el Evangelio. Hay muchos hermanos que tienen dificultades, pero por fe y con valor siguen a Cristo. Ellos han decidido no rendirse, siguen confiando en las promesas del Señor, porque ellas son... ¿Cómo son las promesas del Señor para el creyente? Son nuestra fortaleza, nuestra fortaleza. Nuestro Dios es justo y no nos dejará llevar cargas más pesadas de las que podamos soportar. Y punto cuarto, recordemos todos los recursos que tenemos a nuestro alcance para esta lucha diaria. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. ¿Dónde nos vamos a fortalecer? ¿Dónde vamos a buscar el apoyo? En el Señor y en el poder de sus fuerzas. El rendirse es volver atrás, porque olvida todo el poder que Dios ha dejado a nuestra disposición en Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Para afrontar el futuro y el día a día tenemos tres cosas. El poder de Dios a nuestro favor, como acabamos de leer. Y en segundo lugar tenemos la ayuda. Aquí hay un texto precioso, Isaías 41:10. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque soy tu Dios. Yo te fortaleceré, siempre te ayudaré. Te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tres palabras importantes. No temas, no desmayes. Yo te fortaleceré y te ayudaré. Cuando estés en estas situaciones, piensa en el Señor, en el Dios Todopoderoso, porque Él te va a fortalecer y te va a ayudar y te va a sustentar con su diestra, ¿verdad? Con su mano derecha. Y el otro es, estamos en sus manos. El Salmo 37:24 dice: cuando caiga, no quedará postrado, porque el Señor nos sostiene con su mano. Dios sostiene al hombre con sus manos, al justo, ¿verdad? Y aunque caiga, no quedaremos siempre allí. Es posible que caigamos, claro que caemos, y yo diría que todos los días,
nos falta la fe y caemos. Pero lo bueno es que no vamos a quedar postrados ahí siempre. Y cuanto antes reaccionemos, mejor. Porque aquí tenemos una promesa, porque el Señor nos sostiene en sus manos. Él nos va a levantar. Él nos va a levantar. Confiemos en Él, ¿verdad? Confiemos en Él. Tú que me escuchas aquí y el que me está escuchando desde Internet, no te rindas. Si eres cristiano, ya sabemos todas las promesas que hay en Cristo Jesús, en su palabra y en el poder de la oración. Y si aún no eres cristiano y no crees en Cristo Jesús, búscale. Él está cercano a ti. La Biblia, la palabra de Dios, te habla de su amor por ti y su sacrificio en la cruz a favor de todos los hombres y mujeres. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre celestial que estás en los cielos, Señor, queremos darte las gracias en esta mañana. Tú siempre nos hablas a través de tu bendita palabra y todas las promesas que en ella nos has dejado es para nuestra fortaleza y para nuestro bien. Perdónanos cuando no las ejercemos ni las creemos como tú quieres que hagamos. Pero gracias, Señor Jesús, gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu ayuda cada día. Bendícenos tú, Señor, en esta semana que comenzamos y danos el valor y la confianza que tú quieres de tus hijos. Pues en tu nombre te lo pedimos, Señor Jesús. Amén.